Cuando pasó lo del terremoto de 2011, fue la primera vez que Yuko vino a nuestra casa. Volvieron a España y se quedaron en casa creo que durante 2 semanas. Y cuando se fueron a Japón, nunca pensé que al año siguiente se casarían. Nosotros no veíamos a mi hermano que fuera capaz de aguantar viviendo en otro país. Y al final, mira, tenemos que venir nosotros a visitarlo. Y eso que desde que se casaron, nada más que han pasado 5 años. ¿Recordáis esta escena y esta ropa? Hace ya mucho tiempo que grabamos el primer vídeo juntos, ¿verdad? Pero aquí no hay sofá, ¿no? Ni cuadro. Es verdad. Los que llevéis viendo el canal desde hace unos 2 años, un poquito menos, seguramente recordaréis ese nuestro primer gran vídeo juntos, ¿no? Un vídeo terrible, por cierto. Vídeo en el que hablábamos de nuestros problemas como matrimonio internacional, bueno, problemas que podríamos tener, como por ejemplo que nuestras familias tarden más tiempo en conocerse o que uno de los dos tiene que vivir lejos de su país, pero también hablábamos de las ventajas que podríamos tener, ¿no? Como en un futuro, si tenemos un hijo, un futuro que a día de hoy pues ya no es futuro, está ahí atrás, ese hijo podría ser bilingüe, ¿no? Hoy repetiremos ese vídeo, pero comparándonos un poquito con lo que se supone que es el matrimonio clásico japonés, y si nuestro matrimonio se parece, no lo sabemos, y también contaremos lo que nuestros padres pensaban de nuestra relación antes de casarnos y lo que piensan a día de hoy. Bueno, realmente a día de ayer, ¿no? Porque le preguntamos ayer. Tengo una amiga que está casada con español y dice que casarse con extranjero es el doble de felicidad, pero el doble de sufrimiento. ¿Por qué de sufrimiento? El doble de felicidad porque puedes conocer más mundo, puedes conocer más cultura, comidas y también puedes abrir tu mente. Sí. Y doble de sufrimiento porque tienes que estar lejos de tu familia. Y también para casarme con Ernesto tenía que preparar muchos papeles y también para venir a Japón tenía que hacer muchos papeles, ¿no? Sí, papeleo, ¿no? Un papeleo. Antes de ir a España y conocer a Ernesto, mi padre pensaba que ¿por qué quiere ir tanto a España? Y mi madre decía que seguramente hay hombre que tiene el destino para estar con ella. Y entonces cuando le dijo a mi madre, yo tengo un español que estoy enamorada, y ella no sorprendía nada, pero mi padre sí estaba muy preocupado, pero no me lo dijo. Como era mi decisión, entonces mi padre lo respetaba y mi madre decía vamos a animar a Yuko para que ella haga lo que quiere. Y después de 5 años mi madre dice que yo no he cambiado nada, pero Ernesto sí ha cambiado un poco más serio que antes. Y mi padre dice que Ernesto es demasiado serio para hacer las cosas y para que todo salga bien. Ellos pensaban que nuestro matrimonio iba a estar bien. Y desde el principio ellos pensaban que estábamos muy bien. Ellos no veían diferencia de culturas. Ellos veían la personalidad de Ernesto y yo y nos veían compatibles. Yo pienso igual que ellos. Para mí la cultura da igual. Lo más importante es cómo es la personalidad. Y en cualquier matrimonio puede haber el problema. Si el origen del problema es la diferencia cultural, puede solucionar si los dos se entienden bien. En mi caso, mis padres tampoco han tenido problemas para entender a Yuko por ser de otra cultura, ni antes ni mucho menos ahora, ¿no? Mi madre dice que no pensaba en nuestro futuro porque ella piensa que las relaciones son para disfrutarlas en el momento, ¿no? Mientras duren. Y dice que conociéndome nunca se imaginaba que yo me iba a casar. O sea, ella pensaba que yo me iba a vivir, a convivir con mi pareja o ser pareja de hecho, pero nunca se imaginó a su hijo en el altar, ¿no? Y al igual que los padres de Yuko, ahí coinciden, tampoco llegaron a pensar que nos fuera a ir mal en nuestra relación por culpa de la diferencia de cultura ni nada de eso. Mi madre dice que nos ve mejor, que nos ve más felices desde que nos vinimos a vivir a Japón, y más que nada es porque las personas, pues dice que necesitan tener su propia casa, vivir su intimidad, crear su familia fuera de la casa de sus padres. Bueno, es algo normal. Y por eso mismo dice que también ve a Yuko más feliz, ¿no? Que cuando estaba en España. Porque aquí tenemos nuestra propia vida, ¿no? Que empezamos los dos solos y nos ha salido bien. Ella dice que siempre hay que respetarse el uno al otro, que el respeto es lo más importante que se tiene en una relación, sea o no de la misma cultura, y que cuando se pierde el respeto, pues se pierde todo, ¿no? Y ella precisamente ve en nuestra relación eso, respeto.
creo que los matrimonios japoneses no comen tantas tortillas de patatas como nosotros. Como yo quería que Ernesto se sintiera como en España, aunque no me gustaba, yo preparaba patatas guisadas, lentejas, cuando vivíamos en Ikebukuro en 2013. El problema es que a Ernesto no le gustaba tampoco, ¿no? Pero se las comía. Hombre, es que tú imagínate que tenías que venir de la universidad a las tantas, ¿no? Y lo que había de comer era ¡guau! Patatas guisadas. Pero oye, me las comía porque me gustaban. Estaban muy buenas, sí, sí. Y de repente un día, これ好きじゃないんだよね. Y, 私も好きじゃない. ¿Por qué estamos comiéndola Sí, entonces, no? Mi madre dice, depende del matrimonio, pero los matrimonios japoneses son más serios que nosotros. Y delante de gente no demuestran tanto su amor, pero nosotros parecemos más alegres. Ernesto de repente empieza a cantar una canción que está inventado en ese momento, como improvisar. Improvisar, pero eso también lo hacen los japoneses, ¿no? O sea, para eso está el karaoke. Sí, en el karaoke sí, pero tú de repente empiezas a cantar en el supermercado, en la casa. Yo también, ¿no? Como Disney, ¿no? Sí, un musical, ¿no? Sí. Realmente depende del matrimonio, pero se dice que en los matrimonios japoneses la mujer administra dinero que su marido gana en el trabajo. Con este dinero vamos a comprar la comida y otros para las facturas. Facturas. Y nosotros lo hacemos así, ¿verdad? Sí, pero nosotros no lo hacemos así porque así se haga más o menos en todas las familias de la sociedad japonesa, ¿no? Nosotros lo hacemos así porque a ti se te da bien eso de coger el dinero que te llega y dices, bueno, pues este dinero lo voy a dejar aquí apartado para hacer la compra de la semana. Esto es para las facturas. No sé, se te da muy bien. A mí me gusta. Por eso, que cada uno haga pues lo que se le da bien o lo que le guste y ya está, ¿no? Así podemos funcionar bien en equipo. De hecho, en mi familia se hace así como se hace aquí en Japón y mi familia no es japonesa. Pero hay una cosita que si tú haces, pero los japoneses no tanto. Ya los jóvenes ya han cambiado un poco, pero la época de mis padres y mis abuelos, este trabajo para las mujeres, este para los hombres, muy dividido. Es que los roles de género siempre han estado muy marcados en Japón, ¿no? Sí. Sí, las mujeres tenían que hacer la comida y limpiar casa, y los hombres trabajar desde la mañana hasta por la noche, algunos todos los días. Y no colaboran en casa casi nunca o colaboran muy poco. Pero Ernesto sí colabora mucho y haces muchas cosas de casa y ahora estás cuidando mucho a Ale. Por ejemplo, mi padre... ¿Qué quieres que haga? Claro que lo puedo. Pero, por ejemplo, mi padre decía que nunca me ha cambiado pañal y colabora muy poco en casa, ¿eh? No sé. Sí, él trabaja mucho. Claro. Por cierto, hay que cambiarle el pañal ahora, ¿eh? Creo que ya no podemos contar más cosas sobre nuestro matrimonio y comparar con los matrimonios japoneses. Y a partir de ahora ya somos tres, entonces triple alegre y triple sufrimiento. Pero no digas eso. Por supuesto que os vais a encontrar con problemas fruto de las diferencias culturales, pero ahí es donde se va a ver si vosotros como pareja, vuestra empatía, vuestra comprensión y el respeto funcionan. Si esto se cumple, seáis o no de diferentes culturas, es lo de menos, lo vais a ir solucionando. Yo recuerdo que al principio, antes de que estuviéramos casados Yuko y yo, buscaba mucha información en internet, leía, aprendía cosas sobre la cultura japonesa, sobre costumbres. Yo veía información en internet que decía, la cultura japonesa es esto. Si estás con una pareja japonesa, te pasa esto. Y claro, yo me creía lo que veía, pero con el tiempo me di cuenta de que algo tan complejo como una cultura, algo tan complejo como las relaciones humanas, no se puede resumir en algo como esto, ¿no? Es esto y ya está, no, imposible. Yo quería comprender mejor a Yuko, pero me di cuenta de que comprender la cultura japonesa no me iba a ayudar a entenderme mejor con Yuko. Por muy japonesa que fuera ella, comprender la cultura japonesa no me servía de nada, porque había algo que se me estaba pasando y era que una persona no refleja lo que es una cultura. Eso es imposible. Lo importante era comprender a ella como individuo, como una persona individual. Y yo al principio pensaba que esas cosas iban de la mano, pero no, al menos en nuestra relación, no. Esto que dice era cuando me conociste. Esto tiene ya un montón de tiempo.
tiene ya sus años. Lo que pasa es que en ese primer vídeo que hicimos juntos, ¿recuerdas? No lo dije, no lo conté, más que nada porque tampoco era el tema, hablamos de otra cosa. Pero en toda esta serie que tenemos nosotros de matrimonio internacional, tampoco era algo que había dicho nunca, ¿no? Y yo qué sé, creo que es importante, ¿no? Que cuando tú tienes una relación con alguien de otra cultura, lo más importante es centrarte en conocer a esa persona de manera individual y no a la cultura, porque una persona, pues eso, no representa algo tan complejo como una cultura. No soy Japón, No. soy japonesa. Eso. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Lo he hecho todo.